y comenzamos con la clase. Bueno, como yo les decía, empezamos con recién nacido sano, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, ¿sí? Son todo lo que tiene que ver con la valoración y las características, ¿sí? Primero, comencemos por saber diferenciar lo que es un neonato. ¿Alguien sabe qué es un neonato? ¿Cuál es el periodo que caracteriza al neonato? Sí, desde que nace hasta que cumple el mes de vida. Sí, en realidad es del día 0 al 28, pero hacen un redondeo del día 30, ¿sí? Ese se puede decir que es el periodo neonatal. Por eso muchas veces cuando van a la guardia de pediatría, nosotros si vemos que el bebé es muy chiquitito, le preguntamos, ¿cuántos días tiene? Porque si es menor a un mes, tiene que ser atendido por neonatología. Entonces se puede decir que el periodo neonatal es el que abarca del día 0 al día 28, ¿sí? Entonces, y otra característica que tiene, que en este caso, por eso les mencionaba lo del percentilo, ¿sí? El peso promedio de un recién nacido es de 3,2 kilos a 3,500 kilos. Esto puede llegar a variar, como yo les digo, según la región, ¿sí? Y también según los déficits nutricionales de cada lugar. Hago mención a esto porque se puede decir que desde el gobierno de Menem para acá hubo una modificación en la tabla de percentilo en la Argentina, donde se disminuyeron, se puede decir, el peso máximo de los niños y especialmente de los recién nacidos, y eso tiene que ver con toda la desnutrición que apareció después del gobierno de Menem, donde hubo mucha desocupación, ¿sí? Y el promedio de crecimiento y de percentilo de los niños varió. Hago esta aclaración porque es un dato importante, porque a lo largo de los años estas variantes de peso pueden llegar a modificarse para bien o para mal. Bueno, entonces decimos que el peso promedio es de 3,2 kilos a 3,5 kilos, de un recién nacido sano y término, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es el niño término, o lo vamos a ver más adelante. La talla promedio de un recién nacido sano es de 50 centímetros. Ah, y me faltó hacer una aclaración sobre la fluctuación. La fluctuación, como un peso aceptable mínimo en un recién nacido, puede ser de 2,5 kilos a 4 kilos, ¿sí? En esta fluctuación pueden entrar, o sea, niños que sean término, que sean de 37, 38 semanas de gestación, pero con 2,5 kilos. Puede ocurrir, por ejemplo, con los hijos de madre con hipertensión, ¿sí? Que suelen tener niños bajo peso, o también por algún déficit nutricional, o por alguna patología a base de la mamá, pero se toma como aceptable a partir de 2,5 kilos. Este bebé, si está todo bien, a pesar de este peso bajo, puede irse a casa con su mamá. Si pesa menos de esto, este bebé no está en condiciones de alta, ¿sí? Bueno, la talla promedio, o sea, el largo del bebé, 50 centímetros, ese se puede decir que es la talla promedio. ¿Hay tallas menores aceptables? Sí, hay tallas menores aceptables, y pues es a partir de los 44 centímetros. Pero igual se puede decir que la talla no es lo principal que se valora a la hora de darle el alta a un recién nacido sano. El perímetro cefálico es de entre 33 centímetros a 35 centímetros en un niño término, ¿sí? En un niño prematuro puede ser menor. La circunferencia torácica aproximadamente es de 33,5 centímetros. Y acá voy a dar un dato importante para tener en cuenta, que nosotros observamos en el momento perdonen que estoy aceptando gente que está ingresando todavía. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la talla y las medidas de un recién nacido es la comparación de la circunferencia craneana con la circunferencia torácica, ¿sí? Porque siempre la circunferencia torácica
debe ser menor por lo menos entre 1,5 centímetros y 2 a la circunferencia craneana, ¿sí? O al perímetro cefálico. Esta comparación es importante, digamos, realizarla y también tenerla en cuenta, porque si la circunferencia craneana es igual a la circunferencia torácica, o si la circunferencia craneana es menor, mucho, digamos, mucho menor que la circunferencia torácica, podemos estar hablando de microcefalia, ¿sí? Es el primer indicio de que algo no está bien con ese bebé. Entonces, es una de las comparaciones que realizamos a la hora de la valoración del recién nacido. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, continuamos entonces. Y ahora vamos a hablar de algo súper importante, que es el test de Apgar. ¿Alguien sabe qué es el test de Apgar? Los que van ingresando vayan poniendo nombre, apellido, quill y hospital en el chat. Así Betty va tomando el presentismo. ¿Alguien sabe qué es el test de Apgar? Sí, la valoración del niño sano cuando nace recién, digamos, del neonato. Es la valoración del recién nacido, pero el sano, ahí vamos a ver a través del test de Apgar, ¿sí? Vamos a ver si el chico está bien o no está bien. Bueno, este método Apgar, ¿sí? Se puede decir, inventado, realizado por una neonatóloga, ¿sí? Que falleció no hace tanto. Y, digamos, lo que nos permite el test de Apgar es valorar, ¿sí? La capacidad de adaptación, ¿sí? Del recién nacido, ¿sí? Si se adoptó de forma favorable o no. Y también es una forma de saber si este chico necesita algún, se puede decir, algún tipo de procedimiento, o si necesita, disculpen, esperen un segundito. Los perros se alteraron. Bueno, si necesita algún tipo de estimulación o si necesita reanimación, y también nos permite valorar la capacidad de adaptación del niño, ¿sí? A la vida extrauterina. Igual ahora vamos a ver qué es lo que nosotros observamos y valoramos en el test de Apgar. Valoramos la respiración a través del llanto. Valoramos la irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad, nos referimos a, digamos, cuando el chico se pone así como irritable, no para de llorar, ¿sí? También valoramos el reflejo. Valoramos el pulso, el ritmo cardíaco. ¿Y cómo valoramos el pulso en el recién nacido? Hago una pregunta. ¿A través de qué? Estetoscopio. Saturómetro. No. Saturómetro. No entendí, se me cortó. ¿De la fontanela? No. Sí se puede palpar el pulso a través de la fontanela, pero no es recomendable palpar la fontanela. ¿Sí? Sí se hace la prueba de la depresión de fontanela, pero en la verificación inicial, pero no vamos a tocar la fontanela ni estimularla porque está muy, digamos, al contacto con el cerebro, ¿sí? Pero la forma de controlar el pulso en un recién nacido puede ser a través del cordón umbilical fresco, ¿sí? Porque el cordón umbilical late por unos minutitos hasta que deja de hacerlo. De forma inicial lo podemos hacer así, contabilizar
palpando el cordón umbilical. Y también la otra forma, que es la que se utiliza frecuentemente, es tomando el pulso apical. ¿Cómo se toma el pulso apical? Apoyando el estetoscopio, que lo vamos a entibiar un poquitito, ¿sí? Sobre el ápice del corazón. O sea, en esta zona que estoy señalando con el cursor. ¿Lo ven? Otra cosa que valoramos en el test de Apgar es el color de la piel. Cuando nace el bebé, ¿de qué color está? En una primera instancia está como medio violáceo, después se empieza a poner rosado con el pasar de los minutos. Exactamente. Cuando nace recién el bebé se ve como azulado, medio violáceo, así como, o como un color medio tirado a morado, ¿sí? Y con el correr de los segundos, el bebé comienza a ponerse rosado. Eso es lo que nosotros valoramos en el test de Apgar, ¿sí? En el test de Apgar, que ahora se los voy a seguir explicando, tiene 3 tiempos, que ahora lo vamos a ver. Y justamente en esos 3 tiempos vamos observando, por ejemplo, si persiste este color cianótico o si el chico se pone rosado. Otra cosa que valoramos también en el test de Apgar es el tono muscular. Vieron que los bebés cuando lloran empiezan a sacudir los brazos, las piernitas que las contraen, ¿sí? Todo eso es importante observar y valorar, porque ahí podemos ver, además de los reflejos, el tono. Si nosotros tenemos un bebé que no hace nada de eso, y que está como un flancito, ¿sí? Eso también tiene un puntaje, y ahí podemos observar si el bebé tiene necesidad de reanimación o no, ¿sí? Es muy importante también valorar el tono muscular del recién nacido. Ver si hay hipotonía, ¿sí? Si vemos que hay un tono extraño, también si puede haber hipertono, eso también lo podemos valorar. Cuando hablamos de hipertono, hablamos de un tono muy, digamos, como muy contraído, con pequeños sacudones, así como si fueran temblores, que eso puede llegar a ocurrir en un bebé que está sufriendo de abstinencia, ¿sí? En el caso de las mamás que consumen. ¿Alguna duda hasta acá? Silencien los micrófonos. Ahí lo silencié yo. ¿Falta admitir a alguien más? Acá. Ahí está. Bueno. Bueno, acá dice que se ha demostrado a través de los años ser de gran utilidad para evaluar las condiciones de vitalidad del recién nacido al nacer, ¿sí? Como yo les decía, el test de Apgar se evalúa en 3 tiempos. A los primeros 3 minutos de vida, a los 5 minutos, o sea, contando desde el minuto 0, y a los 10 minutos. En esos 3 tiempos, nosotros vamos a ver la capacidad de adaptación del recién nacido, ¿sí? Después, a cada parámetro que yo les describí anteriormente se le asigna un puntaje. Ahora vamos a ver el puntaje, ¿sí? Que después se suma todo, y eso nos va a hablar del Apgar. El Apgar en un recién nacido es importante. ¿Vieron que cuando ustedes les dan el papelito, el certificado de nacimiento, o la epicrisis del acta de nacimiento, hay un numerito que dice Apgar 910, 810, ¿sí? Bueno, eso nos habla de un antecedente, por eso es importante en la historia de un recién nacido saber el Apgar, porque si en el futuro hay algún tipo, digamos, de complicación en el desarrollo del niño, puede ser por algo que le haya sucedido en el momento del nacer.
puede ser por hipoxia, o puede llegar a ser, nos va a dar indicio de que ese niño necesitó reanimación o estimulación, ¿sí? Y podemos ver cómo es su evolución en el futuro. Porque a veces sucede que hay niños que la madre te dice que, por ejemplo, que no le pasó nada, o sea, que no tuvo internación ni nada, pero por ahí tuvo una reanimación, tiene un Apgar bajo, por debajo de 7, y después ese chico tiene problemas, no sé, de aprendizaje, porque tuvo un grado de hipoxia al nacer, o por ahí tiene dificultades en el habla, y eso es todo un antecedente, por eso es importante saber el Apgar de un recién nacido. Cuando se corte, en 10 minutitos, nos tomamos 15 minutos 10 minutitos de recreo, ¿sí? Y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Bueno, acá tenemos el esquema que se utiliza para la puntuación del Apgar, ¿sí? Y los parámetros que nosotros evaluamos en el recién nacido en estos 3 tiempos que yo les decía. Los primeros 3 minutos, ¿sí? Desde el minuto 0, después los 5 minutos, y por último, el minuto 10, ¿sí? En el momento del nacimiento, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer un ejemplo, yo les voy a dar un caso, y vamos a tratar de hacer un ejemplo después cuando nos volvamos a conectar. Lo primero que evaluamos, ¿sí? Y el puntaje es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si el pulso está ausente, el puntaje es 0, ¿sí? Hablamos de un chico que nació sin latidos, ¿sí? O que nació asfixiado, ¿sí? El puntaje es 0. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100, el puntaje es 1. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, el puntaje es 2. Después vamos a ver los parámetros vitales, ¿sí? De la frecuencia cardíaca neonatal, porque esto es importante saberlo también para saber si es necesaria la reanimación o no, o el masaje cardíaco, ¿sí? Porque en el caso del recién nacido, se inicia con el masaje cardíaco a partir de la frecuencia cardíaca 60, de 60 para abajo. En el adulto es diferente, ¿sí? Se inicia antes, cuando los parámetros cardíacos son mucho menores, pero en el caso del recién nacido, si los latidos son menores a 60, ese bebé necesita masaje cardíaco. Entonces, por eso el test de Apgar nos permite también valorar la necesidad de reanimación o no, de masaje cardíaco o no. Bueno, lo siguiente que valoramos es el esfuerzo respiratorio. Si la respiración está ausente, el puntaje es 0. Si la respiración es débil y irregular, el puntaje es 1. ¿Cómo nos damos cuenta si se puede decir que la respiración o el esfuerzo respiratorio es débil o ausente? Porque van a ver como que el chico quiere respirar y mete una respiración pausada cada tanto, ¿sí? O se puede decir que respira y tiene sonidos como quejidos, como si estuviera sufriendo, ¿sí? Como si tuviera dolor. Eso se puede valorar como esfuerzo respiratorio. Si un bebé nace, ¿no? Y tiene llanto muy débil, como de gatito, que eso suele suceder con los prematuros. Ya me están dando indicios de que este chico tiene dificultad respiratoria. Si en el momento de respirar, respira, se le hunden las costillas, ¿sí? El color es medio cianótico y encima escuchamos como un quejido de dolor, como si estuviera sufriendo, eso también nos está hablando de esfuerzo respiratorio y el puntaje en ese caso es 1, ¿sí? Nosotros si vemos que el chico llora vigorosamente, ¿sí? Sin parar, sabemos que ese chico está a 10 puntos y está respirando. Pero si el chico llora entrecortado, sabemos que ese chico está con dificultad respiratoria. Esto es muy importante de tener en cuenta. Algunos dicen, ay, pobre, llora. No, mejor que llore, ¿sí? Porque eso, primero que ayuda
a que se absorba, digamos, el líquido amniótico que quedó en los pulmones. El llanto vigoroso ayuda a esa absorción, ¿sí? Y ayuda también a, se puede decir, a expandir la caja torácica en el primer momento. O sea que el llanto es bueno, es importante. La ausencia del llanto, eso no es bueno. Nos está dando indicio de que ese chico necesita ayuda, ¿sí? Que tenemos que hacer algún procedimiento. Igual, a lo largo de esta clase, ¿sí? Vamos a ver también qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si el chico tiene llanto débil, irregular. Porque, ¿qué les parece a ustedes que debería hacer yo como enfermera si el chico tiene un llanto débil? Un chico término, ¿sí? Que quiere llorar, así con todo el vigor, pero como que se le entrecorta. ¿Qué harían ustedes? Estimularlo, secarlo, ¿Cómo lo estimularías? y lo estimulo, lo empiezo me estoy haciendo el movimiento yo. Ay, no te veo. Claro, lo agarro con la compresa y lo empiezo a envolver y lo estimulo así, frotándolo. Una forma sería frotando la espalda, ¿sí? Con vigor, así, pasarle así. También otra forma sería poner la plantita de los pies y hacer esto, ¿sí? O frotar. Esa es una forma de estimular. Y también con la compresa, como dijo acá la compañera, lo vamos secando o sea, sin lastimar al bebé, sin frotarlo mucho, porque recuerden que la piel es frágil, ¿sí? Pero lo vamos secando así, le vamos secando la cabecita y el cuerpo. Esa también es una forma de estimular, y obviamente, como yo les había mencionado anteriormente, tener el cuidado de la temperatura ambiental, ¿sí? Tengan ese cuidado. Bueno, lo siguiente que vamos a valorar es el tono muscular. Y dentro de unos minutitos se cortan y en 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿les parece? El tono muscular, como yo les decía, si nosotros vemos que el bebé está hecho un flancito, que está todo hipotónico, todo flácido, ¿sí? El puntaje es 0. Si vemos que hay cierta flexión, como que se quiere mover y ciertos movimientos, el puntaje es 1, ¿sí? Si hay movimientos activos, como cuando nace un bebé que está todo bien, que empieza a mover los brazos, llora y sacude de las piernitas, movimientos activos, el puntaje es 2, ¿sí? Lo siguiente que vamos a valorar es la irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad estamos hablando del llanto, ¿sí? Si no hay respuesta, el puntaje es 0. Si hay como que quiere llorar y hace muecas, ¿sí? El puntaje es 1. Ese chico también va a necesitar estimulación, según la edad gestacional, obviamente, ¿sí? Y si el llanto es vigoroso, el puntaje es 2. Y bueno, y también vamos a mirar el color, que en realidad es lo primero que vemos, ¿no? Cuando nace el recién nacido. Como mencionaron acá, nosotros el bebé primero se pone como, cuando nace está como moradito, ¿sí? Pero dentro de los primeros 3 minutos se tiene que poner rosado. Si eso no ocurre y hay cianosis total, el puntaje es 0. Cuando hablamos de cianosis total, estamos hablando de un bebé que puede estar totalmente pálido o totalmente azulado, ¿sí? Si esto persiste en los primeros 3 minutos, el puntaje es 0. Si vemos que, ¿sí? El cuerpo está rosado y hay cianosis distal, cuando hablamos de cianosis distal hablamos de los miembros periféricos, o lo que se le suele decir acrocianosis, ¿sí? Si esto persiste en los primeros 3 minutos, si el puntaje es 1, pero también les voy a dar una información extra. Las primeras 24 horas de recién nacido, ¿sí? Puede suceder que tengan las manos súper frías, pálidas y azuladas. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? Tiene que ver con la adaptación. Después de las 24 horas, si esto persiste, hay que valorar si no tiene algún problema cardiológico, si ese chico no está frío, ¿sí? Por eso se hacen los controles de temperatura cada 3 horas, las primeras 24 horas, ¿sí? Pero en el momento del nacimiento, si el cuerpo está rosado en la parte central y en la periferia, manos, pies, está azuladito, ¿sí? El puntaje es 1.
Y si el bebé está todo rosado, el puntaje es 2. Y bueno, y ahora ya se va a cortar. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Nos volvemos a conectar en 10 minutos, ¿les parece? Porque ya se corta. Ok. Pongan después cuando se vuelvan a conectar, pongan otra vez el nombre, apellido, Quill y hospital. Bueno.